oxígeno, un oxígeno es un poco más electronegativo y por eso que puede, ¿verdad?, controlar ese par de electrones. De ahí entonces que haya una polaridad parcial, negativo sobre el oxígeno que va a dominar y por lo tanto eso trae como consecuencia que el carbono quede como un carbocatión, con carga positiva. Vamos a la teoría. En orgánica, un carbono o cualquier especie con carga positiva ávida por electrones se le llama electrófilo, ¿verdad? Y cualquier especie en orgánica que sostenga y que domine par de electrones sin compartir se le llama nucleófilo. De ahí entonces que lo que está escrito en rojo a la izquierda hacia arriba aparece el término electrófilo. Por ese fenómeno entonces el carbono va a quedar con carga positiva, un electrófilo, y el oxígeno con carga negativa, un nucleófilo. Así que cuando esta familia está en un medio de reacción, ¿qué va a ocurrir? Al carbono se va a adicionar, se adiciona que si el carbono está ávido por electrones, entonces al carbono lo que se va a acercar, ¿verdad? Y va a entrar para enlazarse son nucleófilos. Y de parte del oxígeno que tiene carga negativa sobrante, un nucleófilo, lo que se va a acercar son especies que necesiten electrones, electrófilo. Eso es lo que significa que tiene la información de manera completa. Entonces, ¿qué pasa con el carbono carbonilo? Si el carbono es centro positivo y el oxígeno mueve los electrones, significa que lo que vaya sostenido o enlazado al carbono, ¿verdad?, va a sufrir estas consecuencias. De repente, por eso que entonces el carbono que está como un CH2 pueda de pronto mover electrones por resonancia debido al oxígeno que domina. Y si eso ocurre, entonces ese carbono va a soltar un hidrógeno, que como ustedes bien saben, los hidrógenos pueden ser fácilmente hidróneos, dependiendo del medio de reacción. Entonces, esto es lo que significa este dibujo que está aquí. Y claro, si ese carbono con dos hidrógenos, ese CH2, puede perder un hidrógeno por esta razón de resonancia, ¿verdad? Efecto de el dominio del oxígeno, entonces eso le da un carácter ácido a los hidrógenos de esos carbonos que van enlazados al carbono carbonilo. Esto es lo que indica lo que está aquí y es lo que ocurre con los aldehídos y las cetonas. Entonces, por eso que van a leer en los libros, o como se lo explicaron, sufren reacciones de adición nucleofílica. La adición, el nucleófilo se va a acercar es al carbonilo, que tiene una carga parcial positiva, efecto de el movimiento electrónico dominado por el oxígeno. Eso es lo que se da. Bien. Número 2, Daniel, número 2, por favor. Ok, aquí está más o menos expresado de una manera sin tanto simbolismo. Reacciones de adición nucleofílica. Cuando yo vi esta, digo, esta es bastante didáctica y es directa. Como lo dice el primer punto abajo, es la reacción más común entre los aldehídos y las cetonas. Ok. Punto número 2, lo que acabo de decirle, ocurre el ataque nucleofílico al carbono del carbonilo porque es un electrófilo, ¿verdad? Perpendicular al plano del carbono carbonilo. Listo. Ocurre una hibridación, sí, del grupo carbonilo, de sp2 a sp3. Eso es lo que se da en esa reacción bajo esa necesidad producida por el dominio del oxígeno. Pero la foto de esa ecuación sencilla, directo, con color, lo dice todo. Pusieron al nucleófilo con letra azul. Pusieron al hidrógeno, ¿verdad?, con letra roja. ¿Ok? Ese nucleófilo con ese hidrógeno débil va y se une al carbono carbonilo. Y cuando vemos el producto, ¿verdad?, fíjense que el nucleófilo se adicionó al carbono carbonilo, ¿ok?, que es el centro positivo. Y el oxígeno, que es aquí la parte que tiene la carga negativa sobrante, ¿qué hace? Acepta entonces el hidrógeno que está como, se suelta ahí como un H+. Y eso es lo que se da en términos sencillos en esta familia. Ok. Aquí quiero que vean algo. Las cetonas tienen el carbonilo y ese carbonilo sostiene dos grupos alquilos. Un aldehído, el aldehído más sencillo, tiene el grupo carbonilo y sus dos sustituyentes son hidrógenos. ¿Ok?
si yo les pregunto a ustedes algo bien sencillo, ¿cuál de los dos es de tamaño mayor? ¿Un hidrógeno o un metilo? Un metilo. Un metilo, lógicamente, es un CH3. Un hidrógeno es un elemento pequeñito, su configuración lo dice todo, 1s1. Así que ahí ni siquiera hay tanta nube electrónica, mientras que un CH3 ya es un carbono y cada uno con tres hidrógenos. Ok. Mientras más pequeños sean los grupos que van enlazados al carbono carbonilo, la adición del nucleófilo es mucho más fácil. Si hay grupos grandes, voluminosos por sus nubes electrónicas, esos van a impedir que haya adición o que el nucleófilo se pueda acercar al carbono carbonilo. Eso dicho en términos sencillos. ¿Listo? Bien, vamos ahora a seguir. Documento 3. Ok, aquí que les puse lo genérico. Cuando hablamos de alcoholes, cuando hablamos de fenoles, cómo usted puede reconocer cuántos carbonos tiene un aldehído o una acetona. Cualquiera que ve el grupo carbonilo, pero que ese carbono no tiene hidrógenos enlazados, ese carbonilo no tiene hidrógeno enlazado al oxígeno, pero recuerden que los oxígenos tienen sus dos pares de electrones sin compartir. Así que ese par de electrones sin compartir, cuando usted tira agua, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Los pares de electrones sin compartir van a captar los hidrógenos del agua, van a formar un puente de hidrógeno parcial, porque lo que sí no tienen ellos pegado a ese oxígeno son hidrógenos para poder proveer. Entonces, eso es lo que significa esta foto que está aquí. Se puede hidratar y fíjese que los oxígenos con dos pares de electrones captan, ¿verdad? Los hidrógenos respectivos. Bien, pero como en toda la familia hay un límite. Por ejemplo, entre los aldehídos, el metanal, metano más aldehído, un solo carbono, metanal o metanaldehído. Dos carbonos, etanal, que también se le llama acetaldehído. Tres carbonos, propanal, son tres carbonos. Estos tres primeros son solubles en agua sin problema, de los aldehídos. Ya con cuatro carbonos, que sería el butiraldehído, que también se le llama butanal, es apenas parcial en agua. Algo parecido al suceso de los alcoholes. Algo parecido. Las cetonas. La cetona más sencilla tiene tres carbonos, que es la propanona. Ahí procede sin ningún problema. Vamos a ponerle 4 carbonos. La de 4 carbonos se llama butanona. Entonces, esa ya es parcial en agua. De ahí en adelante, la solubilidad disminuye muchísimo y casi todos los demás son insolubles en agua. Así que fíjense que aquí también la relación de los carbonos provee la probabilidad del hidrato en cada una de las dos familias. Listo, seguimos. Vamos ahora a pasar a aquellos documentos en donde, si tienen la guía a mano, el objetivo, como siempre, de las guías que yo he hecho con cada familia es que usted aprenda, por ejemplo, reacciones generales para detectarlos. Que si usted está trabajando un desconocido y quiere saber si son aldehídos o cetonas, hay 3 reacciones generales que se pueden aplicar. Y la segunda parte de este experimento de aldehídos y cetonas son entonces reacciones específicas para que usted aprenda a diferenciar a través de las reacciones un aldehído de una cetona. Vamos, el siguiente documento, Daniel, por favor. Siguiente. Ok, ahí iniciamos. Dice, reacciones propias de aldehídos y cetonas, que son las mismas que están en la guía. ¿Ok? La primera se llama adición bisulfítica. Yo ahí puse lo respectivo de esta reacción. El reactivo, cuando yo lo preparo, yo disuelvo bisulfito de sodio en algo de agua y después le agrego etanol para que haya una solución y quede protegido el reactivo. Por eso que se le llama solución etanólica de bisulfito de sodio. Entonces, en este caso de esta reacción, en esta ecuación, el ejemplo me pareció óptimo. Se está haciendo con un aldehído.
¿Qué aldehído? El aldehído más sencillo. Fíjense que un aldehído tiene el carbonilo y enlazado a ese carbono hay por lo menos un hidrógeno. El cuarto enlace puede ser un hidrógeno o cualquier otro tipo de sustituyente, alifático, cadena recta, ramificado, doble enlace, triple enlace, benceno, etc. Entonces, ese es un aldehído, ese es el más sencillo. Viene de metano más aldehído, se suma eso y se le denomina metanaldehído, que lo van a encontrar abreviado como metanal. Este es el que tiene un nombre común. El nombre común de este aldehído es formaldehído. El formaldehído, que es lo que también van a leer bajo el término de formol o formalina. A ver, ¿alguien me puede decir si ha leído o ha escuchado el término formol, formalina y para qué se utiliza? ¿No? El formol o formalina se utiliza, no sé si cuando dan biología lo ponen a que lleve el sapito para abrir el sapito y después sacarle los órganos y vean cómo está conectado el corazón, etcétera. El formol o formalina es el líquido que le agregan, ¿verdad?, a estos animalitos para lo que se llama momificarlos. Para momificarlos. Imagínense que en los tiempos allá de los egipcios que hacían las momias, esta era la sustancia que utilizaban para disque preservar el tejido orgánico interno. Significa que entonces, si nosotros dentro del cuerpo somos efectos y somos resultados de reacciones de oxidación, que es lo que ocurre adentro, con todas las enzimas y las transferasas, ellas son oxidorreductasas, entonces, si el formaldehído logra que este efecto oxidativo sea irreversible, entonces significa que es un perfecto agente reductor. Y eso lo vamos a ver ahora en otras reacciones en la segunda parte. Entonces, en este sentido, aquí que vemos cuando reacciona el formaldehído con el bisulfito de sodio. Fíjense cómo el oxígeno que tiene la carga negativa capta el hidrógeno del bisulfito y el carbono que tiene carga positiva va a sufrir la adición del sulfito de sodio. Entonces, ese producto, vamos a tapar los dos hidrógenos que están en el producto. Significa que lo que vemos en este producto es básicamente lo que ocurre con cualquier aldehído y cualquier acetona. Se forma entonces, alcohol sulfonado, sulfito de sodio. Esta carga del sulfito de sodio es una carga iónica. Sulfito menos, sodio más. Como les puse aquí arriba, necesita enfriar con hielo. ¿Qué pasa? Cuando estamos haciendo eso en el laboratorio, yo pongo varios aldehídos y varias cetonas para que usted le agregue el reactivo. Después que se agita por 15 segundos, todos los tubos a la vez van dentro de un baño de agua hielo. En menos de 5 minutos ya se ve el producto. Todos deben reaccionar y todos deben formar este producto, que es un sólido como si ustedes vieran, igual que el fenol, se parece bastante al fenol, es como un sólido, como si ustedes vieran el hielo del rapado. Así cristaliza todo de esa manera. Bien, ¿quiénes de esta familia no van a reaccionar? La excepción para estas tres reacciones que deben ser positivas para todo aldehído y cetonas serían aquellas cetonas que tienen grupos sustituyentes muy grandes. Grupos alquilo ramificados, bencenos, de los bencenos que son polinucleados, porque eso va a acumular, va a haber eso se llama impedimento estérico por las nubes electrónicas de estos grupos grandes. Serían la única excepción a esto de aquí. Serían de las dos familias, serían las únicas que no van a reaccionar. Cetonas que tienen grupos voluminosos en su estructura. El resto todo debe reaccionar. Bien, vamos a la segunda reacción. El reactivo se llama, que aquí está, 2,4-dinitrofenilhidracina. El color de ese reactivo, la 2,4, también se prepara en etanol. Es un líquido color amarillo intenso. Aquí le puse en la ecuación que encontré por efecto didáctico mejor. Está el carbono carbonilo enlazado a un hidrógeno y un grupo R sustituyente cualquiera.
Significa que este compuesto que está aquí, la estructura general, es un aldehído, un carbono carbonilo que enlaza un hidrógeno. Entonces, ese es un aldehído. Entonces, aquí está la reacción. Igual, fíjense que sobre la flecha no hay necesidad de usar catalizadores de ningún tipo, ni cambio de pH, ni calentamiento. No, se mezclan los dos. Cuando estamos en el laboratorio, usamos varios aldehídos, varias cetonas, se le agrega el reactivo 2,4, parecido a lo que hicimos con el bisulfito de sodio, lo agita por 20 segundos y después todos a la vez van dentro del baño de agua y hielo. Todos deben dar positivo. Se forman, los derivados se le llaman hidrazonas. Por ejemplo, en el caso del metanal, sería la 2,4-dinitrofenil hidrazona del metanal. En el caso de la acetona, se formaría la 2,4-dinitrofenil hidrazona de la acetona. Y observen la estructura, lo que esto se ve en el producto. Miren el carbonilo, la amina de la hidracina es el nucleófilo, ¿verdad? Es el nucleófilo, ¿ok? Y entonces aquí falta un producto, que es el agua, ¿ok? Falta un producto que es el agua. Esa agua viene de ese oxígeno que está en el carbonilo, ¿ok? Sí, agua, listo. Y el producto, la hidrazona, es sólido. Todas las hidrazonas son sólidas. Observen la foto. Aquí en la foto también hay otro mensaje. Se supone que las hidrazonas de los aldehídos tienden a formar la hidrazona respectiva un color naranja intenso a rojo. Y las cetonas, sus hidrazonas generalmente son de un color amarillo, sólido amarillo. Eso no significa que la diferencia en el color lo vamos a usar como un indicativo para decir si es aldehído o cetona, porque hay cetonas que sí forman sus sólidos naranja, ¿ok? Hay cetonas que sí forman sus sólidos naranja. Pero para que vean que aquí, para que se observe que lo que vemos clarito son los sólidos. Las hidrazonas son sólidas. Y en esta reacción, lo que hay que hacer obligadamente es colocar las mezclas dentro de un baño de agua y hielo. En 5 minutos está todo, ¿verdad? Todo está solidificado con sus productos respectivos. ¿Quiénes no reaccionarían en este caso? También, igual que el anterior, las cetonas que sostienen sustituyentes voluminosos. Listo, seguimos. La tercera reacción en la guía se llama formación de oxima. Oxima es el producto principal, pero el reactivo, ahí se lo puse el nombre, cuando yo lo preparo, ¿verdad? Se disuelve en agua la hidroxilamina y luego se le agrega el ácido clorhídrico. Entonces, el reactivo se llama clorhidrato de hidroxilamina. Oxima es el nombre del producto principal que se forma. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? Al reactivo no se le agrega el indicador. Lo que yo hago es que yo pongo sobre la mesa el frasquito del reactivo y al lado está el indicador que usamos, que es el rojo de metilo. Recuerden que los indicadores ácido-base, de acuerdo al color, vamos a saber más o menos pH que tiene. Es el resultado de la reacción. Entonces, ahí les puse la foto de la evidencia. ¿Ok? El rojo de metilo tiene un color, un rojo sumamente intenso, súper intenso. Los reactivos que usamos en el laboratorio, los aldehídos y las cetonas que usamos en la reacción 1 y 2, son los mismos que usamos en esta prueba. Entonces se le agrega el clorhidrato, se le agrega 2 gotitas del indicador, eso se agita, se ponen por 10 segundos dentro de un baño María, ¿verdad? Y luego lo retiramos de ahí y vemos el color de las soluciones. Fíjense el producto. El producto es lo que se llama la oxima. Se formó la oxima del formaldehído, se formó la oxima de la propanona. Ese es el nombre genérico del producto. Oxima, y es lo que le da el nombre a la prueba, formación de oxima. Entonces, ahí está la oxima, se forma el ácido clorhídrico que se libera en la reacción más agua. Significa que la cantidad
la concentración de ácido que queda en el medio de reacción es el responsable del color que adopta el rojo de metil. Entonces, ahí vemos en la gradilla los colores que pueden darse, ¿verdad?, producto de esta reacción. Deben reaccionar todos los aldehídos y las cetonas sencillas. ¿Quiénes no van a reaccionar? Las cetonas que tienen sustituyente, como sustituyente, grupos muy voluminosos. Nuevamente, ahí hay impedimento estérico. Y el carbono, carbonilo positivo no va a poder ser atacado por el nucleófilo. Entonces, son la excepción a la regla. Cetonas con grupos voluminosos son los que no van a reaccionar. Se hace muy difícil la adición del nucleófilo en ese caso. Bien, las reacciones que vamos a ver ahora, como les mencioné, son reacciones bien sencillitas, ¿verdad? Bastante objetivas, en donde el objetivo principal es que usted compare y usted va a aprender a discernir quién es más reactivo. Sobre todo, todos son medios oxidantes. Así que la observación directa, aquí el aprendizaje directo y específico es aprender quién es reductor del que no lo es, porque todas las pruebas, todas las reacciones implican oxidación. Vamos a la segunda parte ahora. Listo. Reacciones de oxidación. Miren, cuando estamos en el laboratorio, yo reparto vidrio reloj, varios. Porque entonces esta prueba, como está escrito ahí arriba, se hace con benzaldehído, se hace con propanona, que es la acetona, y con etanol. Un aldehído, una acetona, un alcohol. Y si tengo éter etílico, también hago una cuarta prueba con el éter. Se agregan 8 gotas de cada uno. Y esos vidrios reloj, ¿verdad?, se dejan sobre la mesa durante todo el periodo de laboratorio, durante las 3 horas que se trabaja en el laboratorio. Al final, vamos a ver qué ocurrió. Entonces, ¿usted cómo va a decirme qué ocurrió? Los 4 son líquidos, ¿verdad? Si son líquidos y no pasa nada, lo mínimo que va a ocurrir allí es evaporación de ellos. El que sea más volátil se va a evaporar en menos tiempo. ¿Ok? Y el que sea de repente menos volátil queda completo sobre el vidrio reloj. Pero en este caso hay otra evidencia que es obvia. Todos son líquidos. Hay 2 vidrios donde ya no queda no queda ni gota de líquido y hay uno donde se forma un sólido. Ese es el benzaldehído. Este que está aquí en la ecuación es el aldehído benzoico o benzaldehído. ¿Lo ven? ¿Y con qué reaccionó? Sencillamente el aire con el oxígeno del aire, el oxígeno ambiente. Aquí no hay ni que calentar, ni que enfriar, ni nada. Sencillamente se dejan expuestos sobre vidrio reloj encima de la mesa. Y al final del tiempo, como ya lo dije, el único vidrio reloj que se ve diferente, que antes era líquido y ahora es sólido, es el benzaldehído. Y fíjense que se ha oxidado por efecto del oxígeno del aire y se transformó, fíjense que ya en el producto no hay aldehído, sino un ácido carboxílico, ácido benzoico. Este son cristalitos blancos en forma de aguja. El benzaldehído, qué lástima que no pudieron hacerlo para que percibieran el olor, es uno de los aceites esenciales que se encuentra en el aceite de almendra. Él es el componente del aceite de almendra. ¿Ok? Entonces, fíjense que se transforma rapidito a través del oxígeno del aire a ácido benzoico, que es un sólido blanco en forma de cristales. Entonces, ya esto es un ejemplo. Entonces, si teníamos propanona, que es acetona, y etanol, y ya no existen, quiere decir que se evaporaron por completo. No hay ninguna evidencia de que pasó algo diferente. Donde hay evidencia, y lo repito por 5ª vez, es con este, que del líquido que es medio aceitosito y huele muy bien, después de haber estado 2 horas expuesto al aire, se transforma todo en sólido. Sólido blanco en forma de agujas. Ese es el benzaldehído. Ok, vamos al segundo caso que es bien sencillo. Ok,
Reacción de Tollens, que es la número 2. Reacción de Tollens. Puse en rojo que requiere de calentamiento en baño María. Si usted busca en internet o busca en el libro de orgánica, reacción de Tollens, ahí le va a salir, ¿verdad? Directamente incluido el nombre que es diamín plata. Cuando yo lo preparo, yo mezclo nitrato de plata acuoso y luego se le agrega amoníaco poco a poco. Digo poco a poco porque primero se forma un sólido negro que es óxido de plata y después hay que seguir agregando en exceso hasta que ese óxido de plata se disuelva por completo y se agrega entonces un exceso. Tanto de que cuando se va a usar este reactivo, normalmente que lo van a destapar, emana un olor a amoníaco. Eso es propio del reactivo. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, cuando hicimos acetileno, que hicieron la prueba con reactivo Tollens, que fue la prueba que estalló, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que estalló cuando se puso encima de hot plate. Bueno, eso que se agregó ahí es el reactivo Tollens, que cuando ustedes abrieron, eso olía a amoníaco. Bien, aquí lo que falta en esta ecuación es la representación del simbolismo de calor o la palabra calor, porque eso se calienta dentro de un baño María de agua hirviendo entre 5 a 8 minutos. Bien, fíjense qué se observa de hecho que se observa en la ecuación y que ya la ecuación le está diciendo el comportamiento. Un aldehído. Ahí estamos viendo la estructura general de un aldehído. ¿Ok? Entonces, eso significa que esta reacción de Tollens va a ser positiva y efectiva para demostrar, ¿verdad?, la diferencia entre un aldehído y una acetona. El reactivo Tollens es un agente oxidante. Por lo tanto, químicamente hablando, un agente oxidante va a reaccionar cuando lo combinamos con un agente reductor. ¿Qué es lo que se da aquí? Entonces, repito, con esto se está demostrando nuevamente que un aldehído es un reductor. La acetona no lo hace. ¿Ok? Bien. Se calienta por 5 a 8 minutos. Cuando retiramos de ahí los tubos de ensayo, debe observarse una evidencia que es obvia. Ahí están en la foto. Fíjense el tubo de la izquierda. Esta es la plata metálica. Es plata cero, plata metálica. Fíjense cómo se forma el espejo de plata pegado, ¿verdad?, a las paredes del tubo de ensayo. Esa es la evidencia que me dice, ok, sí hubo reacción. Espejo de plata. Y fíjense que en la ecuación, en el producto está la plata, dice sólido, pero es carga cero porque es plata metálica. ¿Ok? Y cuando vemos el tubo de la derecha, ahí no pasó nada. Y así es como se observa cuando hacemos el trabajo. No hay reacción y es obvio. ¿Ok? Entonces, fíjense que el producto principal es el RCONH4. Ese es el producto principal. Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? Una reacción redox. El aldehído es el reductor y el Tollens es el oxidante. Fíjense cómo entonces el Tollens oxidó el aldehído al carboxilato de amonio correspondiente. Ese es el producto principal. Pero la evidencia que me dice que sí ocurrió reacción es la plata metálica, la plata, el espejo de plata que está, ¿verdad?, adherido al vidrio del tubo de ensayo. Como usamos un exceso de amoníaco, el reactivo tiene un exceso de amoníaco, entonces eso queda en el medio de reacción. Significa que entonces que si hacemos la prueba, a este resultado debe dar un pH alcalino, porque se forma por el exceso de amoníaco que constituye el reactivo. ¿Ok? Entonces, este es el producto principal. El carboxilato de amonio es el producto principal. El espejo de plata es la evidencia. Bien. Entonces, repito, esta reacción le está usted diciendo claramente que el aldehído es un buen reductor, la acetona nada. Cuando hacemos la prueba en el laboratorio, yo pongo acetona y otra acetona más dentro de los reactivos que hay que hacer la prueba. La acetona no forma nada. En algunas ocasiones, si han contaminado el reactivo, lo que se ve en el fondo es el sólido negro de óxido de plata. Pero de ahí no pasa más nada. ¿Ok? De ahí no pasa más nada. Bien. Seguimos con la tercera reacción de oxidación. Bayer.
A ver, ¿recuerdan qué es Bayer? ¿Recuerdan en el punto 3 qué es Bayer? Aquí está el punto 3. Se hace la reacción de Bayer con acetaldehído, con acetona y con benzaldehído. Recuerden que Bayer es la solución de permanganato de potasio acuoso color morado. ¿Sí? Y cuando hay reacción, cuando el permanganato ha reaccionado con un agente reductor, lo que vamos a ver como resultado y como evidencia son dos cosas: líquido incoloro transparente y sólido chocolate. Esa es la evidencia cuando hay reacción. ¿Ok? Entonces, aquí la reacción tiene tres compuestos: dos aldehídos, dos aldehídos y dos aldehídos y una acetona. Bien, de esto es la única tarea que les voy a poner para que me la envíen inmediatamente hoy. Porque fíjense que esa es la única que no puse ecuación completa. Entonces, lo van a hacer en pareja para que vayan acumulando más puntos. Lo van a hacer en pareja. Ponen aldehídos y cetona, reacción de Bayer, el nombre de los dos. Y 1, 2 y 3, permanganato más acetaldehído, con las estructuras: permanganato más acetaldehído, permanganato más acetona, permanganato más benzaldehído. Y me escriben las ecuaciones completas con la evidencia. Con eso se deben ganar los puntos facilitos. Eso, ahora cuando terminan, en el transcurso del día, me lo hacen llegar en pareja, a través de la pantalla. ¿Ok? Las dos chicas tienen mi correo para que me lo envíen por pantalla. Listo. Entonces, repito, el objetivo de estas tres reacciones anteriores es de que usted aprenda algo: aldehídos, reductores, cetonas no. ¿Ok? Ese es el objetivo de las reacciones, con las evidencias que les mencioné. Y vamos a la última. Ok. Disculpe, ah, la asignación, ¿sería a mano o a computadora? Eh, yo sé que a computadora no sé si lo encuentren en la web, pero si lo hace, si hace copy paste, lo que me tiene que aparecer bien clarito en esas ecuaciones de cada uno es: completa la ecuación, que no falte nada, y señalar la evidencia y qué es la evidencia. ¿Qué es la evidencia y qué es el producto principal? Es eso, básicamente eso. ¿Listo? Ajá. Porque a veces cuando se hacen los copy-paste, que ya lo he visto mucho, la información a veces está a medias, no está completa. ¿Sí? Bien. La última reacción. Ustedes conocen el iodoformo ya, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el iodoformo? Triyodometano. Así como el cloroformo es el triclorometano. El iodoformo es triyodometano. El otro término que está ahí, o proceso Lieben, ese es el nombre que recibe esta reacción de iodoformo en el ámbito médico. El proceso Lieben es esta misma reacción que ustedes van a hacer aquí. Y digo, como se las voy a explicar, que tiene como objetivo en la medicina. Esta es una prueba que se le hace mucho a las personas para determinar nivel de diabetes. Nivel de diabetes. Porque los diabéticos lo que generan en exceso son los llamados cuerpos cetónicos. Entonces, usted va a ponerme, aparte de la reacción de Bayer, el punto número 2 va a ser, y eso me lo envía porque eso sí está en todos lados, proceso Lieben. Solo lo que ustedes tienen que saber: en el proceso Lieben, ¿con qué objetivo se realiza el proceso Lieben a una muestra de sangre? Es eso. Con eso se detecta esto, esto y esto. Bien. Dice grandecito, allí las letras, número 14, oxidación de cetonas. Pero si nos vamos a lo que hicimos de iodoformo en los alcoholes, ustedes ya deben tener una idea de qué estructura, qué tipo de estructura debe tener un cuerpo cetónico
para que se pueda formar triyodometano. Y ahí les puse la reacción. Fíjense que es una cetona. Observen que el carbono de la izquierda le están llamando un carbono alfa, sí, es un grupo metilo. Y a la derecha está el otro grupo etilo. Entonces, ¿verdad? Para que la cetona pueda formar yodoformo, igual que en los alcoholes, debe enlazarse al grupo carbonilo un metilo. Por eso que puse ese ejemplo. Pero hay muchas otras estructuras que también pueden hacerlo de manera igual. Puse este ejemplo porque miren que ahí aparece señalado con un rabito a donde se rompe el enlace. Cuando el CH3 se yoda, son 3 yodos, un carbono con 3 yodos, que es altamente electronegativo, va a ser se le clasifica como un buen grupo saliente, que por eso que de ahí se arranca y se va el grupo triyodado, que es lo que forma aquí el sólido amarillo. ¿Ok? El sólido amarillo, ¿se acuerdan cuando vimos alcoholes? Fíjense que esto es un copy-paste y aquí ya hay un error. Yodoformo, pero no ponen si es sólido, líquido o gas. Amarillo, sólido amarillo. Sólido amarillo. Ok. Y aquí también en los reactivos. Si se acuerdan, cuando hicimos alcoholes, yo les mencioné el nombre de que no se debe poner solamente yodo, porque con yodo solo la reacción no procede. Tiene que ser un yodo soluble. Y yo les mencioné con alcoholes que cuando yo preparo la solución que contiene yodo, yo mezclo yodo, lo tiro en el agua y después tengo que agregarle yoduro de potasio para que se disuelva todo y no quede yodo residual, que es lo que ocurre. Porque lo que se forma ahí es el anión triyoduro, I3, que es lo que es soluble en agua. Así que en este copy-paste, y lo puse a propósito, ¿verdad? Ahí no es yodo, ahí es Lugol. Yodo más yoduro de potasio que se llama Lugol. Si yo les pongo un quiz y usted me pone esta ecuación así, esta parte ahí va a perder puntos, porque el yodo no da la reacción. Tiene que ser anión triyoduro, que es lo que se logra cuando mezclamos el yodo con yoduro de potasio que se llama Lugol. Aquí en vez de decir yodo, debe decir Lugol o debe decir I3 negativo. Bien, entonces sería esto. Esto es lo que se da cuando tenemos metilcetonas. Sea una metilcetona o un metilaldehído, debe proceder la reacción completa sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, repito, el punto 2 de lo que me van ahora a enviar es eso. Investigar en qué se detecta en el proceso LIBE, que es realmente la reacción de yodoformo como la hacemos en el laboratorio, igualito. Ok, continuamos. Ahí faltan unos documentos donde yo les envié ejemplos de estructuras. Pero, profesora, Dígame, entonces querido. la segunda parte de la tarea de de la reacción del Lieven sería específicamente en la sangre o generalmente cómo funciona. No, 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 querido. Es que lo que yo quiero que ustedes relacionen lo que hacemos en química con su carrera. Ok, En química se llama iodoformo, pero en medicina se llama proceso Lieben. Eso es lo que quiero que relacionen. O sea, el objetivo del proceso Lieben, ¿a qué se aplica? O sea, ¿cuál es el objetivo de eso, de esa prueba Lieben en sangre? Ahí debe salirte bien normal. No quiero una explicación de 20 líneas, quiero una respuesta que sea 2 o 3 líneas nada más. ¿Listo? listo. Ok, entonces aquí vienen los otros documentos que lo que hice fue poner ejemplos de estructuras, ¿ok? Ahí resaltan lo de la terminación en ona, si es una acetona. Fíjense en la primera, arriba a la izquierda, son 6 carbonos con el carbonilo en el carbono 3. 1, 2, 3, 4. Si lo enumera de derecha a izquierda, recae sobre el 4. Si lo enumera de izquierda a derecha, recae sobre el 3. Si seguimos UPAC, ese es el detalle. ¿Ok? Fíjense que también acá la que sigue es un ciclo hexano con el grupo cetónico. Así que de ciclohexano se denomina ciclohexanona. ¿Ok? Y ahí le están mencionando la posición del grupo metoxi, que está sobre un carbono 4. Ahí está la que sigue,
Carbonilo cetónico tiene dos grupos, uno grandísimo, que es el benceno, y el grupo metilo, ¿ok? Es el acetofenona, ¿verdad? Aceto por esto, CH3CO, y fenona porque entonces es la acetona. Y fíjense que si le aplican lo otro, de acuerdo a los grupos que sostiene, un grupo metilo y un grupo fenilo, porque al benceno se le llama fenil. De ahí entonces, y miren en orden alfabético, fenil, metil, cetona. A la que sigue, igual, ¿sí? Fenil, etil, fenil, cetona, orden alfabético. La última, dos fenilos, difenilcetona, que es la que se llama benzofenona. Entonces, más abajo le dan ahí un speech sobre cómo denominarlos. Esto desde el punto de vista didáctico tiene buena información, bastante claro. Ok, creo que hay otro, también hay otro documento que también les mandé, con ejemplos de estructuras, si no recuerdo mal. No, hasta ahí llegué. Hay otro. No, profe, estoy buscándolo. ¿Llama ahí más, Daniel? El 7, sí. Mm. Mm, sí. Ahí está. Aquí hay variedades. Ahí le puse cetonas y más abajo hay aldehídos. ¿Ok? Más abajo hay aldehídos. Entonces, fíjense que si en el aldehído hay muchos sustituyentes, usted va a enumerarlo, ¿verdad? De la manera tal y observen que el carbono 1 ahí, el grupo dominante es el carbono más oxidado que tiene el grupo aldehído. Igual que en el anterior, miren que hay un doble enlace, pero la referencia es sobre el grupo aldehído. Vamos al que sigue. ¿Se acuerdan que cuando daba los ejemplos siempre el OH era el que comandaba? Bueno, ahora el carbono que comanda aquí es el carbono que tiene el grupo más oxidado, que es el grupo aldehído. Por eso que ven que el carbono 1 es donde está el grupo aldehído. En el siguiente, y el carbono 6 está el OH. ¿Ok? Estamos hablando del pentano dial. Ajá, exactamente. ¿Ok? Bien. Bueno, el ciclohexano no hay ningún problema, en el pentanal también, porque ahí le están dando la prevalencia al carbono más oxidado, que es el aldehído, en el 5, en el ciclopentano, ¿okay? El formaldehído, que ya conocemos, el metanal, el benzaldehído, que vimos que se transformó en benzoico con el oxígeno del aire, y el siguiente, que viene del etano, etanaldehído, y que se abrevia como etanal, pero es lo que se conoce comúnmente como acetaldehído. Acetaldehído. Yo creo que ese término se usa mucho más que el propio término etanal. Por ejemplo, en la primera línea, el último a la derecha, ese lo puse más para efectos de comparación, que hay un OH y hay un aldehído. Cuando normalmente yo usaba en los ejemplos anteriores de la otra familia, donde ponía el OH, ese era el grupo que dominaba. Pero aquí lo que usted está aprendiendo hoy es que el carbono más oxidado es el de la prevalencia, que es aquí en este compuesto. Fíjense que el carbono 1 está más oxidado que un alcohol, tanto que un alcohol primario se oxida a un aldehído. De aquí entonces ya viene el cambio. La prevalencia es el carbono más oxidado, por eso que ahí está el carbono 1. Ok, bien. Entonces, esto es con respecto a la parte virtual, que no comparto mucho, pero bueno, espero que hayan aprendido algo de esto. Así que el único compromiso es mandarme en el término del día lo de la prueba de Bayer con los 3 compuestos, ya les mencioné cómo, y lo del IBEN, ya. Con esos 2 resultados debe sacar todo el mundo 10 de 10 ahí. ¿Listo? Así que nos mantenemos en contacto. Vamos a ver, yo le ruego a Dios que la otra semana ya sea normal, ya todo se normalice. La verdad es que hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, todo por la patria. Y que pasen bien las fiestas patrias, rezándole al Señor para que todo aquí salga bien y todo se resuelva. Porque si no, ¿hasta cuándo? Y nos mantenemos en contacto.
Ajá. Entonces, los estudiantes del grupo B, les voy a dar 15 minutos para que nos volvamos a ver en pantalla para los de fenoles. ¿Ok? 15 minutos en pantalla. Entonces, vemos fenoles. También bastante sencillo. ¿Listo? Listo, Entonces profe. dice la 1:30, a la 1:45, volvemos a la pantalla. Ajá. Chao, profesora, que tenga buen día. Sí, ok, que les vaya bien. Cuídense. Chao, profe, igual. Chao, chao. Ujú. A ver, está por ahí. No voy a hablar con este chico. Buenas, profesora. Una consulta. Dígame, Para dígame. mandar el trabajo, ¿le mandamos todos los trabajos en un solo correo? O, Bueno, si quieren un solo correo, si quieren. Ujú. Si ok, ok. quieren. Esto, a ver, salí, se fue ya. Aquí estoy, profe. Salí, ahora te envío a ti el de los fenoles, igual, para que lo proyecten. Sí, está bien. Está bien, ok. Vamos entonces a esta familia, fenoles, que como les mencioné, ¿verdad? Su repente, su única similitud, algo parecido, es el oxidrilo sostenido al benceno, ¿verdad? Hidroxibenceno o fenol. Ok, obviamente que aquí el OH va a estar sumamente afectado por el dominio de la resonancia del anillo. Esa es la razón por la cual lo hace diferente al el oxidrilo de un alcohol que nada más que tiene carbonos, compuestos alifáticos, ¿verdad? Y tanto que si recordamos cuando nos referimos a la solubilidad en agua de los alcoholes, que yo les mencioné que, por ejemplo, si se hiciera una prueba de pH, que es lo que indica la teoría, dice taxativamente, compuesto soluble en agua, ¿verdad? Y si lo que se observa es un grupo que probablemente sea ácido, como generalmente clasifican a los alcoholes, son ácidos, como ya les expliqué, extremadamente débiles, entonces se le hace prueba de pH. Y a ustedes yo les subrayé el hecho de que un alcohol soluble en agua lo hace por puente de hidrógeno. Ahí no hay ionización de ese hidrógeno. Así que cuando se hace la prueba de pH a una solución acuosa de un alcohol, lo que estamos ahí determinando es el pH del agua, porque ahí no hay ionización. Desde el punto de vista didáctico, encontré esta información que es como la más acertada de todo lo que he visto en internet y hasta en los libros. Aquí, ¿verdad? En la primera línea se está viendo clarito el fenómeno de la acidez relativa de un fenol. Y vemos cómo el par de electrones del oxígeno del agua, ¿verdad? Va a arrancarle ese hidrógeno a ese OH en el fenol. Y luego entonces, por consecuencia, la carga electrónica va a quedar sobre el oxígeno. Fíjense que ahí, en esta semiecuación, que está en doble sentido, un equilibrio, hasta les están
inscribiendo ahí mismo abajo cómo se denomina. Claro, porque si el fenol es el ácido, después que ocurre esto, con el fenol y agua, lo que se forma es una base. Su base conjugada se le llama ion fenóxido. Y se forma entonces, ¿verdad?, el agua protonada. Pero eso es bastante relativo, porque el fenol en agua no es totalmente soluble. No es totalmente soluble en agua. Es apenas un 10%. Si fuera en presencial, ok, estado físico del fenol, estado físico de un fenol que ha sido resguardado bajo los términos que exige el compuesto. El fenol generalmente usted lo va a encontrar porque tiene que ser así, porque de lo contrario él se oxida fácilmente con los rayos UV de la luz solar. Lo depositan para guardarlo. Es más, cuando se le compra a la compañía que nos vende los compuestos orgánicos, el fenol viene resguardado en un frasco de vidrio. No puede ser plástico tampoco, porque se come el plástico. Tiene que ser un frasco de vidrio o en color negro o en color chocolate oscuro, ámbar, bien oscuro. Eso es para evitar que la radiación UV descomponga el fenol. Un sólido, y debe resguardarse en un congelador a temperatura bajo cero, porque también tiene su comportamiento como compuesto. Él se funde a temperatura ambiente. Si se saca, por ejemplo, el frasco de fenol, uno que yo tengo guardado en la universidad, que por cierto es un reactivo muy caro, lo dejamos afuera para el uso común de los estudiantes. Por ejemplo, 2 días consecutivos, al final él se va a fundir. Se funde a temperatura ambiente. Y entonces, en vez de ser cristales, se va transformando en un líquido. Y de una vez, como también si se queda destapado, también se oxida, más lentamente, pero también se afecta. Entonces, esa es la característica del fenol como compuesto. Lo van a percibir y a encontrar generalmente en muchos compuestos, pero como fenol puro, de otras maneras, afecta, es altamente, tiene una toxicidad bastante intensa, sobre todo, miren, sobre todo cuando hace contacto con la piel. Más o peor si se traga. Tiene una característica física que no tiene mal olor. Eso es lo que también es como un engaño. Porque mientras que otros son como que uno los aparta porque tienen un olor fuerte, pero este no. Entonces es un compuesto que es súper tóxico, súper venenoso. Bien. Entonces, ¿se le clasifica como un ácido? Sí, porque en agua se disuelve apenas, repito, un 10%. Así que un 10% va a estar ionizado, pero el 90% restante va a estar bajo forma fenólica, normal. Sin embargo, si sobre ese anillo hay sustituyentes, ¿verdad? Entonces, la acidez del fenol se va a ver influenciada por el sustituyente. Miren, cuando vemos esta línea que está aquí expresada en términos de una ecuación, vemos entonces que, fíjense que el par de electrones entre el oxígeno y el hidrógeno va y lo controla el oxígeno para formar su base conjugada. La pregunta, miren, es bien sencillita. ¿Qué sustituyente creen ustedes que puede contribuir a que ese hidrógeno se pueda soltar facilito y el oxígeno quede con su par de electrones? ¿Qué tipo de sustituyente? ¿Activadores o desactivadores? Si recordamos que los activadores son los que sueltan electrones al anillo. Hay más electrones, va a haber mucha más nube electrónica. Esa nube electrónica va aún más a tratar de llevar consigo, de sumarse la nube electrónica de ese oxígeno. Pero si tenemos un desactivador, que lo que hacen los desactivadores es contrarrestarle al fenol su nube electrónica. Por lo tanto, esa nube electrónica del fenol va a ser atraída hacia afuera del anillo. Y desde ese punto de vista también entonces eso va a favorecer que el par de electrones entre el oxígeno y el hidrógeno se sostengan sobre el oxígeno. Significa entonces que desde este punto de vista, los desactivadores
enlazados en un anillo de benceno para el fenol van a incrementar su acidez, van a provocar que ese hidrógeno se pueda soltar más fácil, que miren cómo el agua lo arranca. Eso mismo ocurriría si hay desactivadores. Así que los desactivadores aumentarían la acidez, la facilidad con que ese hidrógeno se puede protonar, porque todo lo que es nube electrónica va a ser al lado hacia afuera del benceno y por lo tanto también ese oxígeno va a acaparar la carga electrónica. Y los activadores hacen lo contrario, lo hacen menos ácido, porque va a haber mucho más nube electrónica, más resonancia y el anillo va a expandir su nube hacia afuera, ¿verdad? Afectando ese comportamiento del oxígeno. ¿Ok? ¿Qué sigue en lo que está en amarillo? Fíjense que una vez se forme el fenóxido, miren cómo el oxígeno tiene aquí toda su carga, allí es menos porque quedó con la carga del enlace. Entonces, lo que aparece aquí es para que ustedes entiendan el hecho de cómo se mueve la carga una vez quede el ion fenóxido. De esa manera, usted va a entender qué hidrógenos van a ser sustituidos. ¿Qué hidrógenos van a ser sustituidos? Y lo que estamos viendo aquí es que cuando se hace esa deslocalización de la carga de electrones, ¿verdad? Los hidrógenos que van a ser favorecidos o las posiciones son las posiciones orto y para. Recuerden que los carbonos en orto son los que están enlazados adyacentes, en este caso, al grupo fenóxido, al oxígeno negativo. Y los que están en el carbono opuesto, que es el de la posición 4, esos son los que están en posición para. Así que cuando el fenol, como fenol, reacciona, va a formar dos productos en diferentes porcentajes, normalmente 50-50. El orto sustituido y el para sustituido. Por la forma como la carga se mueve, se deslocaliza cuando ya es un fenóxido. Ok. Continuamos. ¿Vale? Siguiente. Número 2, siguiente. Ok, entonces, ahí abajo, ¿qué dice que está relacionado con lo que estábamos hablando? Un ácido fuerte. Fíjense que aquí, en esto que les puse, que es lo que es mi objetivo que usted entienda, un carboxílico es un ácido fuerte. Y mira cómo se demuestra porque el sodio metálico, sodio sustituye al hidrógeno de su compuesto cuando es un ácido. Y si es un ácido fuerte, con más facilidad, que es lo que estamos viendo en esta ecuación. Carboxílico más sodio, el sodio sustituyó al hidrógeno. Se formó el carboxilato de sodio correspondiente, hidrógeno. Chicos, disculpen unos segundos. Bien, mis queridos chicos, y disculpen. Esto sí, fíjense que el carboxílico es un ácido tan fuerte que el sodio puede sustituir su hidrógeno y forma la base conjugada, que sería el carboxilato de sodio. Y ahí está el hidrógeno que evolucionaría, como ustedes saben, ¿verdad? Con burbuja. Un carboxílico con un hidróxido de sodio. Como ya vimos cuando hicimos solubilidad y que lo hemos estado aplicando continuamente, ¿verdad? Hasta en las explicaciones anteriores, vemos que si un compuesto orgánico es desconocido y usted le hace la prueba de solubilidad con hidróxido de sodio, ahí el aprendizaje directo es, ok, mi compuesto es un ácido. Con el hidróxido de sodio, ahí está nuevamente, se forma el carboxilato y agua. Y para detectar si es un ácido débil o un ácido fuerte, se hace la prueba con bicarbonato. Y fíjense que con bicarbonato no es tanto que sea soluble, sino es que haya reacción y libere CO2 gaseoso.
Entonces se forma el carboxilato de sodio correspondiente más ácido carbónico. El ácido carbónico en agua se descompone inmediatamente y libera el dióxido de carbono gas más agua líquida, ¿verdad? Entonces estos son los trucos que hemos aprendido hasta ahora para saber si un ácido es fuerte o un ácido débil. En este caso, el objetivo es que ustedes vieran y compararan qué alternativas hay para detectar un ácido fuerte y qué es lo que debe formarse. Si le agregamos sodio al fenol, miren que ahí no va a pasar nada. Ahí no va a pasar nada. Ahí no va a haber ningún tipo de reacción. ¿Ok? Bien. Proseguimos, sale. Ahora, igual que las otras familias, vamos a ir viendo las reacciones propias para fenoles. Y también, ajá, bien. Ahí está. Este lo puse desde el punto de vista didáctico, porque como no estamos en presencial, fíjense el tubo que está a la izquierda. Lo que está en el fondo es fenol. Lo que está en el fondo es fenol. Ahí está en el fondo totalmente, la gran mayoría. Y apenas se ve algo arriba en la superficie. Pero ese es el fenol. Y fíjense que ese fenol ya tiene un color. El fenol cuando está puro no tiene color. Sus cristalitos son transparentes como el hielo del raspado. Esto con color ya significa de que él está afuera y ya fue un poco afectado por los rayos UV. Si fuera fenol puro es totalmente transparente. ¿Ok? Y del lado derecho, que está ahora relacionado con lo que vamos a ver más abajo, las reacciones, normalmente, ¿verdad? El reactivo específico para detectar la familia de los fenoles, porque todos forman productos de colores y sobre todo colores oscuros, es el hierro 3 en forma de cloruro de hierro. De eso se trata la foto de la derecha. Ahí le están agregando a esa agua con fenol las gotas de cloruro férrico. Y sí, lo que se forma allí es un compuesto sólido color morado intenso. Entonces, de eso se trata, de que conozcan el fenol. Se lo presento, miren cómo se colorea, porque ya está un poco afectado por la radiación UV. Y el de la derecha es una prueba de fenol positiva con la solución de cloruro férrico. Igual que el fenol, lo hace cualquier compuesto que tenga fenol en su estructura. Debe reaccionar con cloruro férrico, con hierro 3 de cloruro férrico. Proseguimos. Bien, ok. Entonces ahí les escribí el producto con el fenol. Su nombre sería fenolato férrico. Fenolato férrico. Más 3 moles de cloruro, bueno, ahí no es cloruro de hidrógeno, ahí es ácido clorhídrico, porque entonces en el tubo queda un líquido incoloro y si le hace la prueba de pH sale ácido. Queda ácido clorhídrico acuoso con el color violeta, que es el fenolato férrico. Repito, este sería el reactivo específico para detectar fenoles. Cloruro de hierro 3, cloruro férrico. Seguimos. Muy bien. Otras reacciones, ¿verdad? Para observar el comportamiento del fenol. Aquí les estoy presentando una clásica. Yo les digo clásica porque, por ejemplo, el agua de bromo con otros compuestos orgánicos tiene un comportamiento diferente. 1, 2, cuando los halógenos están en exceso, su comportamiento es de agentes oxidantes fuertes. Bien, entonces, fíjense que el primer producto, fíjense los hidrógenos que fueron sustituidos, los que vimos en el primer documento, los hidrógenos en posiciones orto y para. Las posiciones orto, como les mencioné, son los carbonos que van sostenidos al carbono que tiene el grupo OH. Y la posición para es la que está en carbono 4 con relación a donde está posicionado el grupo OH. En presencial, toman el fenol, le agregan el agua, lo agitan bien
En este caso, si es necesario, hay que meterlo en un baño María por 5 segundos para que se disuelva la mayor cantidad posible de fenol, porque lo que tiene el fenol es que se debe disolver en agua hirviendo. El agua debe estar bien caliente para poder que haya esa posibilidad. Una vez se logre eso, entonces la instrucción que les di a todos es agregar hasta 20 gotas de agua de bromo. Entonces, cuando se ha logrado agregar entre 8 a 10 gotas de bromo, se forma este primer producto, 2,4,6-tribromofenol, que realmente es un compuesto que pareciera, en el tubo de ensayo, pareciera no es pareciera, es como una gelatina blanca, que cuando usted golpea el tubo, lo agita por 15 segundos. Profesora, se desapareció. Eso es correcto. Este compuesto es un compuesto gelatina blanca soluble en el medio de reacción. Gelatina blanca soluble en el medio de reacción. Bien. Luego, profesora, se formó esto y digo, bueno, como dice la guía y como yo di la instrucción, se tiene que agregar un exceso hasta completar 20 gotas para ver si se observa algún cambio. Cuando van entre las gotas 18, 19, entonces todo el mundo grita, ya, se formó un sólido blanco, sí. Ese último producto, sólido blanco insoluble, se transforma totalmente la estructura. Con ese exceso de agua de bromo se oxida el OH y se transforma en un grupo cetona. Se deshace la estructura bencénica y se forma un ciclo con 2 dobles enlaces. A ver, sígalo abajo para ver. Ahí dice, ahí está abajo, ahí está abajo. Bien, ¿qué quiero para este experimento? Y me lo mandan en el transcurso del día. Este sería el punto 1. El punto 1 del fenol sería, están notándolo, presentar la ecuación completa cuando se ha agregado el exceso de agua de bromo. Significa que no es esta que está aquí, sino es agregarle al 2,4,6-tribromofenol exceso de agua de bromo. Para ecuación te forma esto más esto, esta es la evidencia. Y me señalan cuál es la evidencia. Con esto le estoy dando el chance de que acumulen puntos. Listo. Entonces se demuestra que este es un agente oxidante tan fuerte que la resonancia se ve totalmente afectada, porque deja de ser un benceno para transformarse en un ciclo hexano. Profe, permiso. Ajá, dígame. ¿Podrías repetir la pregunta? Miren lo que está escrito abajo en rojo. Al agregar exceso del agua de bromo, se completan de 18 a 20 gotas, esto oxida el 2,4,6-tribromofenol y se forma tal. Eso es lo que quiero que me manden. Exceso de agua de bromo, o sea, el producto es este que está aquí, 2,4,6-tribromofenol, ¿sí? Más exceso de agua de bromo, H2O, Br2, flecha. Se forma esto más esto. Esta es la evidencia. Listo. Eso es lo que quiero que me investiguen. Algo bien sencillito. El nombre de lo que se forma está ahí, así que pueden hacerlo hasta sin buscarlo. Bien. Seguimos. Esta es una. Vamos a la siguiente. Deme un segundo, profe. Dígame, querido. Deme un segundo, estoy buscando la... Ajá, está bien.
Ok. Ujú. ¿Este Sí. profe o es otra? Eh, este también tenía un orden, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero bueno, dale, déjala yo, vamos a hablar de este. En la guía van a observar uno de las reacciones que hay que hacer, se llama ftaleínas, que es el término que está abajo, con F. Eso es un derivado del nombre, porque en estas reacciones se utiliza un reactivo que se llama anhídrido ftálico. De ahí entonces el nombre que el derivado se le llama ftaleínas. ¿Qué son? Realmente son indicadores ácido-base, así como usted ha utilizado papel tornasol rojo, azul, así como usted me imagino que en algún momento en general o han leído el uso de la fenolftaleína, del naranja de metilo, esos son indicadores como este, son líquidos, ¿ok? Que realmente yo puse esta reacción como ejemplo para que ustedes también nuevamente se percataran el uso industrial de fenoles. Fenoles se usa en la industria para hacer muchas cosas, entre esas, estos que son indicadores ácido-base. Entonces, este es el color final de la fluoresceína en medio básico. Si observan, el color es obvio, es un color verde fosforescente y están viendo lo que está sobre un fondo negro. Entonces, cuando está en la oscuridad, la fluoresceína visualmente, la parte de la longitud de onda energética, se ven los dos colores. Este que es en medio alcalino, que es el verde brillante, y el que está en medio ácido, que es de un tono entre amarillo y naranja también brillante. ¿Okay? Vamos a la parte de abajo que está la ecuación. Más abajo está la ecuación. Daniel, documento más abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí no, el otro, el primero. Ese, ahí está. Ese. Lo que estamos viendo arriba del líquido verde brillante es la ftaleína o el indicador que se forma cuando hacemos reaccionar resorcinol. Este es el 1,3-dihidroxibenceno. Se le llama resorcinol. ¿Ok? Este es el otro compuesto que le da el nombre al derivado. Este es el anhídrido ftálico. Necesita que esta reacción no ocurre si no se agrega ácido sulfúrico y hay que meterlo en un baño María, mínimo por 8 minutos. Aquí falta, en esta ecuación, falta la otra condición catalítica, que es calor. Entonces, se mezclan, los dos son sólidos, se mezclan, se agrega cristal, se agrega una pizca de resorcinol, se agrega una pizca del eftálico, y siempre yo recomiendo que con una varilla de vidrio se remuevan y se mezclen los dos para lograr que sea efectivo. Y luego se le agrega el sulfúrico concentrado. Y eso va al baño María, repito, mejor si son 10 minutos. Se obtiene el primer producto. El primer producto es el que es de color amarillo naranja brillante, en medio ácido, porque aquí parte del ácido sulfúrico. Una vez se saca el tubo de ensayo del baño María, lo que se hace es agregarle 3 a 5 cc de agua y lo mezcla. Entonces el líquido adopta el color que realmente, ¿verdad?, es el color del indicador a pH ácido. En el caso de la fluoresceína, repito, su tono es amarillo naranja brillante, porque tiene propiedades de fosforescencia. Luego dice la guía, alcalinice con hidróxido de sodio. Yo no sé cuánto tienen que echar. Entonces lo que hay que hacer es agregarle el hidróxido poco a poco, agitando, combinándolo hasta que cambie de color. A pH ácido es amarillo, naranja brillante, y cuando ya está alcalino, ¿verdad? La fluoresceína alcalina es el color verde que está en la foto. Entonces aquí vemos en esta ecuación, la primera que se formó, esta es la amarilla naranja brillante. Más NaOH hasta que esté alcalino, entonces se forma, fíjense,
se forma la fluoresceína alcalina que se le llama uranina. Este es el color de la solución que está en la foto, verde brillante fosforescente. Bien, miren para qué usan esto que yo me quedo sorprendida. En el ámbito médico, yo tengo a un familiar que tiene una afectación ocular que se llama queratocono. El queratocono es como una especie de membrana. Y según indican los médicos especialistas, dice que eso tiene bastante, un 95% de que es afectación por herencia. Entonces, en la vista de esta persona, ¿qué ocurre? Se forma una especie de membrana poco a poco que va cubriendo nuestro espejo en el ojo. Por donde vemos, eso se va cubriendo con esta membrana. Han puesto un medicamento que tiene que agregarse gotas para que eso no siga evolucionando, pero yo no sé cómo va a ser irreversible si lo que está dentro se da de manera espontánea. ¿Con qué? O sea, ¿cuándo usan esa? Porque la que usan es la fluoresceína alcalina, que si es, miren, si esta es la estructura de ese componente, yo no me explico por qué utilizan eso como marcador en el ojo. Le aplican unas gotas en el ojo que tienen la fluoresceína básica de color verde, para poder entonces ellos con un lente especial visualizar por dentro cuánto ha crecido el queratocono. Si ha crecido, si se mantiene igual o lo que sea .com, que yo no comparto cuando ella me explicó, porque ella me mostró la foto de lo que habían tomado. Yo me quedé que, eso que dicen, no sé, una gotita que me mencioné, era esto. Entonces, yo lo que le pregunté a ella, después que te pusieron eso, ¿te lavaste el ojo? Dicen, no, yo no me lavé el ojo, prima. Lo que hice fue en la casa cuando llegué, que me ardía tanto el ojo que tuve que lavármelo de todas maneras, y yo uso solución salina y me lo agregué. Yo digo, ¿para qué te lo agregaste? ¿Por qué no me llamaste? Entonces me puso nerviosa. ¿Cómo van a usar esto que tiene este químico, tiene esta parte química adentro del cuerpo humano? Para que ustedes vean cómo son las cosas. Bien, eso es en el ámbito médico. Pero la fluoresceína, la verde, es muy utilizada en la parte de las personas que trabajan en el área de marítima. Eso se agrega en el fondo del mar. El fondo del mar, me estoy refiriendo a la parte del mar, la parte más profunda donde no llegan los rayos del sol. La región abisal del mar, donde ya no llega el sol. Se utiliza esto como trazador para poder encontrar objetos perdidos. Eso fue uno de lo que utilizaron para detectar. ¿Se acuerdan el aparato que se hundió y que murieron 5 personas que estaban buscando y que el Titanic? Bueno, con eso fue que ellos se ayudaron, para que ustedes sepan. Pero con la del líquido verde, o sea, la fluoresceína alcalina, que es uno de sus usos más comunes. Vamos a la otra ftaleína, que esa sé que ustedes sí han escuchado hablar de ella. Esa. Ahí está, se los puse en palabras. Aquí se usa el fenol, otra vez el fenol puro. Se echan los cristales en el tubo de ensayo, se le agrega el eftálico, se mezcla muy bien, lo más probable, lo más posible, con el vidrio, el policía, se le agrega sulfúrico, lo seguimos revolviendo para que esté bien mezclado, y luego se mete al baño María por 10 minutos. Se retira a los 10 minutos y lo que recomendamos siempre es que mientras se esté calentando, usted siga mezclando los componentes. A los 10 minutos se retira eso del baño María, busque su gradilla y le agrega 3 a 5 cc de agua. El medio va a estar ácido, porque es sulfúrico concentrado. Entonces, cuando le agrega el agua, ¿qué va a pasar? La fenolftaleína que se ha formado se va a disolver en el agua. Y vemos el color del líquido. Aquí está. Fíjense que hay 2 vasos químicos. El de la izquierda, incoloro, transparente. Ese es el color de este indicador, fenolftaleína a pH ácido. Luego, igual que el anterior,
alcalinizar con hidróxido de sodio. Va a echarle suficiente hidróxido hasta que la solución quede básica, porque la anterior tenía sulfúrico. Tiene que agregarle la cantidad de hidróxido necesaria hasta que quede básica. Y usted se va a percatar de que está básico porque de incoloro transparente que es, cuando ya está alcalino, la solución se torna este rosado que está en el vaso a la derecha. Ese es el color de la fenolftaleína a pH alcalino. Incoloro transparente a pH ácido. ¿Utilizado en qué? La fenolftaleína es uno de los indicadores líquidos más utilizados cuando estamos titulando para investigar concentraciones de ácidos y bases. Es uno de los más utilizados. Esa es la fenolftaleína, que se obtiene a partir del fenol. Entonces, esto también es de uso práctico, de uso químico y hasta de uso comercial. Listo, vamos a ver otras reacciones más con el fenol, ya nos faltan menos. Seguimos. Va, ahí está. Esta, ok. Como se los escribí ahí, el señor Lieberman, haciendo alquimia, descubrió esto. Esta es la reacción en la que se basan las compañías que sintetizan la tinta de los bolígrafos, los colores de los pilotos, todo lo que es tintes y colorantes, los tintes con lo que tiñen los zapatos, todo tipo de material, ¿verdad? Se basa en esta reacción. Así que esta es una reacción muy utilizada en la industria. Bien. Nuevamente, en la guía lo que indica primero es, 1, hacerlo en una cápsula de porcelana. ¿Por qué la cápsula? Como la cápsula es blanca, ahí van a haber cambios de color en diferentes etapas. Entonces, claro, lo lógico es para que vean mejor los cambios que sea sobre una superficie en blanco. Pero para mí es más efectivo hasta en un vaso químico. Que lo transparente a veces cuando se forma algo es como más visual que el fondo blanco. Bien, entonces aquí se agrega primero nitrito de sodio, un par de cristalitos, ácido sulfúrico. Usted lo va a mezclar, sulfúrico con nitrito de sodio. Ahí va a haber sulfato de sodio más o menos ácido nitroso. Eso está mezclado ya. A eso se le agrega el fenol, los cristales de fenol. Y se mezcla. Y se mezcla. Ya cuando tira el fenol y se está mezclando, se forma un primer colorante que tiende a ser de color chocolate. De color chocolate. ¿Ok? Y después entonces dice la guía, agregue 10 cc de agua del grifo. Cuando le agrega el agua, ¿verdad? Entonces agita, se va hacia un color rojo. Se va hacia un color rojo. Estamos en la segunda línea de reacción. Se va hacia un color rojo. Y lo sigue agitando, y si quiere le puedo agregar un poquito más de agua fría. Lo sigue agitando, y ese rojito oscuro inmediatamente se va hacia un tono que pareciera que fuera como un azul verdoso, más o menos como un turquesa, que sería el tercer color que vemos allí. Y luego dice la guía, alcalinizar. Va a alcalinizar, lo que a usted le va a indicar que ya está alcalino es que si el colorante que estamos viendo, que es la tercera etapa, el indofenol, es turquesa, cuando usted le agrega la base, ese turquesa se debe desaparecer porque se formó otro producto que debe tener otro color. Mande la línea final, Daniel, la línea final, ahí está. El color turquesita que se ve, cuando ya está alcalino, totalmente se forma un color azul intenso, predominantemente azul intenso, un azul fuerte que pareciera que fuera negro, totalmente azul intenso. Entonces, como vemos, hay 3 etapas, 3 colorantes diferentes. La tinta azul es la final. Esta final es la tinta azul de los bolígrafos. Así que esta sería, por ejemplo, ¿por qué lo puse? Para que vean el uso industrial, por un lado, que se le da también a el fenol. Listo. Seguimos.
Ahí me falta la reacción de Bayer. Vamos a ver. Ya no tengo más PPT, profesora. No hay más. No, el Lieberman era el último. Lieberman era el último. Bien, entonces, dijimos que hay un punto 1 que es el de el exceso de agua de bromo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Sí, Niños, profe. niñas, sí. Pongan punto número 2. El punto número 2 es expresarme con una ecuación, no quiero palabras, con una ecuación completa, eso está por etapas, 1, 2, 3 etapas, la reacción de fenol más permanganato de potasio, o sea, la prueba de Bayer. Fenol más permanganato de potasio. Me expresan la ecuación completa porque, repito, ahí hay 3 etapas y me señalan al final cuál es la evidencia. Listo. Entonces serían 2 puntos bien sencillos para que me lo manden hoy y así suman puntos. La prueba de Bayer es parte del experimento. Entonces lo van a investigar. Fenol más permanganato de potasio como prueba de Bayer. Escriben la ecuación sencilla, evidencia esto. Listo. Ujú. ¿Preguntan, jóvenes? Sí, profe. Profesora, Díganme. Permiso, disculpa, Daniel. En la reacción, ¿usted cree que podría indicar, y disculpe nuevamente, los colores que se van produciendo, que me perdí un poco en Aquí, los colores que van primero, ajá. Aquí primero un chocolate oscuro. ok. Después aparece un color rojo, que muchos me decían chocolate rojizo. Es el segundo. Luego viene el indofenol, que es el turquesa, que ahí dice azul verdoso. Bueno, ese es el turquesa. Y el último, cuando alcaliniza, totalmente alcalino, totalmente, con todo lo que hay que echarle, se forma el último color que está ahí, que es el azul intenso, totalmente azul, nada de turquesa, porque turquesa es verdoso. El último es la tinta azul de los bolígrafos, completamente azul. Ujú. Gracias. ¿Listo? Entonces serían 2 puntos, repito, el exceso de agua de bromo y el de la prueba de Bayer. Listo, con las evidencias señaladas. Ujú. Muy bien, entonces nos seguiremos comunicando. Por cualquier cosa, vamos por este profesora, mismo. antes que se Dígame. vaya, ¿se acuerda que antes de todo esto, usted nos dejó una tarea que era de los aromáticos, que era el que de los Ah, activadores y los claro, desactivadores? sí, ya la tienen. Esa, en verdad estábamos listos para entregársela la semana siguiente, pero pasó esto. Ah, Se bueno, la enviamos por ahí mismo. perfecto, perfecto, mejor. Excelente, Sí, así profe. mismo es, así es. Ujú. Dele, profe. Ok, Gracias. ok. Cualquier asunto diferente, ya tenemos cómo comunicarnos de manera efectiva y rápida. Nos mantenemos entonces en comunicación. ¿Ok? Chao, profe. Ok, que les vaya bien.